La gárgola se agachaba en un pináculo de la catedral y miraba hacia la ciudad. Sus alas de piedra estaban plegadas sobre su espalda, su barbilla en sus manos, su lengua asomando entre sus colmillos. Día tras día, año tras año, se agachaba allí, bajo todas las inclemencias del tiempo, observando a los humanos abajo. Lo que los humanos no sabían era que las gárgolas, a veces, dejaban sus puestos por la noche y volaban en la oscuridad. Las pocas personas que los veían, generalmente, pensaban que habían tenido una pesadilla. La gárgola en el pináculo a menudo volaba a una casa en la fila de abajo, justo debajo de sus pies con garras, para observar a una joven llamada María. La había observado desde que era una niña pequeña, creciendo en las calles alrededor de la catedral. Había sido una niña muy bonita y se había convertido en una joven hermosa. La gárgola estaba bastante enamorada de ella. Sin embargo, ella amaba al chico de al lado, un joven de su misma edad llamado Pedro. María y Pedro habían sido compañeros de escuela, habían jugado juntos y se habían protegido mutuamente de todos los peligros de las calles. Ahora eran novios, planeando casarse. La gárgola estaba celosa de Pedro, de una manera distante y rígida, al igual que estaba celosa de las estatuas más favorecidas en las partes más bajas de la catedral. Las estatuas que se parecían más a personas y siempre tenían velas encendidas a sus pies. Las llamaban vagas, cobardes, blandas y domesticadas. Pero las gárgolas habían notado que las estatuas interiores no parecían tener ningún poder de moverse de noche, incluso aunque algunas de ellas tuvieran alas. Así que se consideraban superiores debido a su vida más salvaje y libre. La gárgola en el pináculo de la esquina tenía una vista más amplia del paisaje urbano que las demás, por lo que a menudo describía varios acontecimientos para aquellas más lejos a lo largo de las paredes, fuera de la línea de visión. Las gárgolas estaban interesadas en accidentes, peleas, crímenes, incendios, guerras y movimientos de multitudes. Se contaban historias entre sí sobre lo que habían visto durante eventos históricos, como la Gran Revolución. Esos habían sido tiempos emocionantes. La vida cotidiana, normal, generalmente aburría a las gárgolas porque habían visto muchos siglos de ella. No obstante, la gárgola de la esquina disfrutaba viendo a María crecer y llevar su vida. Le fascinaba la dulzura que mantenía su entorno difícil, como una flor que florece en un vertedero urbano. Pedro también parecía apreciar sus buenas cualidades. Era una pareja cariñosa, feliz en la compañía del otro. Una noche, la gárgola voló hasta la ventana del dormitorio de María y se posó en el alféizar, con la esperanza de verla dormir. Desafortunadamente, ella no estaba dormida y vio a la gárgola mirándola. Gritó de terror, despertando a toda la casa. La gárgola se retiró con cierta vergüenza. Se asomó por los aleros, fuera de la vista. Escuchó a los padres de María entrar corriendo en su habitación. La oyó desbordarse histéricamente con la impresión de lo que había visto y lo llamó diablo. Su madre la tranquilizó, diciendo que solo fue un mal sueño. María insistió, asegurando que estaba despierta. Su padre se asomó por la ventana y anunció que no había nada allí. María se sintió reconfortada y calmada hasta que pudo volver a dormir, pero no antes de que la ventana se cerrara y se bloqueara y las cortinas se corrieran. Como las gárgolas nunca cerraban los ojos para dormir, de hecho no tenían párpados para cerrar, veían casi todo lo que pasaba en las calles, de día y de noche. Una de las gárgolas de la pared lateral anunció a sus compañeros que había una persona muy mala viviendo en la calle de abajo, un hombre solitario que cazaba mujeres. Había violado y asesinado a 3 y todavía no lo habían atrapado. Las gárgolas lo observaban con cierto interés, ya que se consideraban aficionadas a las historias de crímenes reales. Percibieron que cuando este hombre elegía una víctima, la acechaba durante varios días o incluso semanas, y luego ideaba formas de entrar en la casa de la víctima. La gárgola de la esquina se horrorizó al descubrir que el hombre malo había comenzado a acechar a María, quien no estaba al tanto de él. Un día, los padres de María salieron a la calle con equipaje listo para un viaje. La gárgola se dio cuenta
de que se iban de viaje y María no iba con ellos. Le dieron la llave de la casa y la besaron de despedida. Ella los despidió alegremente cuando se fueron. Solo la gárgola vio que justo a la vuelta de la esquina el hombre malo los estaba observando. Al caer la noche, la gárgola no quitó la vista de la puerta de María. Alrededor de la medianoche, el hombre malo apareció y trabajó por un rato en la cerradura. La puerta se abrió y él entró en la casa. La gárgola rebotaba agitada en su pedestal mientras se preguntaba qué hacer. Las otras gárgolas le dijeron que fuera a salvarla. Ella pensaba que era un diablo, pero sus compañeros insistieron en que tanto mejor si el hombre también lo creía. La gárgola de la esquina siguió el consejo de sus compañeras y voló hasta la ventana de María. Estaba cerrada con llave, pero sin cortinas. A través del vidrio vio al hombre malo arrodillado en la cama de María, inmovilizándola y sosteniendo un cuchillo en su garganta. Ella tenía los ojos muy abiertos y gemía de miedo, pero no se atrevía a gritar porque él la estaba amenazando. La gárgola danzaba indecisa en el alféizar de la ventana. Entonces el hombre malo comenzó a arrancarle el camisón a María. Ella pidió ayuda a Dios, pero la gárgola pensó que Dios no la ayudaría, pero ella sí. Dio un salto y atravesó la ventana, su cuerpo duro rompiendo el vidrio en 1000 fragmentos. Antes de que el hombre pudiera hacer más que girar la cabeza, las garras de piedra de la gárgola estaban alrededor de su cuello, apretando. Arrastró al hombre fuera de la cama y lo lanzó al suelo, aún apretando. El cuerpo del hombre se volvió tan flácido como un trapo. Lanzó el cuchillo del hombre por la ventana. María se incorporó atónita. Sosteniendo al hombre malo con una mano, la gárgola tomó la mano de María y la pasó sobre su propia cabeza, solicitando una caricia. De manera aturdida, ella lo acarició. Luego voló felizmente a través de la ventana rota, llevando a su víctima. Justo antes de asentarse en su pináculo de la esquina, la gárgola arrojó casualmente al hombre a la calle. El cuerpo roto fue encontrado a la mañana siguiente. La gente se preguntaba cómo una caída desde el parapeto arriba podría haber infligido tanto daño al cuello, que estaba apretado como si hubiera sido estrangulado. Algunos oficiales subieron al parapeto y husmearon en busca de pistas. La gárgola los observó calmadamente, su lengua asomando entre sus colmillos. No notaron sus garras ligeramente manchadas de sangre. Los sacerdotes de la catedral pronto resolvieron el misterio, declarando que el hombre había sido atacado por demonios, y luchó valientemente contra ellos mientras intentaba llegar a la seguridad de la catedral. Pero desafortunadamente uno de ellos logró estrangularlo hasta la muerte, antes de que llegara a la puerta. 1 o 2 días después, María mismo subió al parapeto. Fue de una gárgola a otra, mirando fijamente cada rostro de piedra. Llevaba una corona de flores y una pequeña vela en una taza. Cuando llegó a la gárgola de la esquina, colocó la corona sobre su cabeza, puso la taza a sus pies, encendió la vela y se sentó a su lado. Miró hacia el techo de su casa. La ventana estaba siendo reparada. María cayó en el hábito de visitar el parapeto cada pocas semanas. Traía pequeñas ofrendas para la gárgola y se sentaba a hablar con ella. La gárgola estaba encantada. Un día, Pedro la siguió, sin ser visto. Desde detrás de una columna observó cómo ella colocaba un ramo de margaritas en el regazo de la gárgola. Le daba una palmadita en el hombro espinoso y se acomodaba a su lado. Entonces Pedro salió de su escondite y la tomó del brazo, acusándola de adorar demonios y preocupado por lo que esto podría significar para ellos. María, sin embargo, lo reprendió, asegurándole que la gárgola no era un demonio, sino que era su salvadora. Le explicó que debía reconocerla como tal y agradecerle. Pedro, con lágrimas en los ojos, temió por el bienestar de María, preocupado de que los padres de la iglesia pudieran acusarla de brujería y adoración de demonios. Él sabía lo que esto significaría y no podía soportar la idea de perderla. María, firme en su convicción, sostuvo que había algo muy mal en un mundo donde los violadores y asesinos no eran atrapados, pero en cambio las mujeres inocentes sí. Le pidió a Pedro que mantuviera el secreto y que le permitiera tener ese lugar privado para ella misma. Pedro dudó, pero finalmente accedió, sabiendo que debían ser cautelosos y mantener todo en secreto para protegerla. Le prometió que no hablaría de ello a nadie. María sonrió y le dio una última palmadita a la gárgola antes de irse, guiñándole un ojo a escondidas de Pedro.
María y Pedro se casaron en la catedral unos días después, y María llevó un pequeño pedazo de su pastel de bodas a la gárgola, como ofrenda. Vivieron felices para siempre y tuvieron hijos que crecieron bajo la mirada vigilante de la gárgola. La gárgola disfrutaba observando sus juegos y actividades, y a veces parecía sonreír alrededor de la lengua que asomaba entre sus colmillos. Las gárgolas envidiaban a su colega de la esquina, que realmente era querida y defendida por una humana de verdad. Estaban convencidas de que ahora ella era superior a las estatuas interiores que no habían hecho nada para merecer tal honor. María empezó a practicar algunos procedimientos simples de magia blanca que le vinieron a la mente mientras se sentaba junto a la gárgola. Algunos vecinos empezaron a conocerla discretamente como sanadora y mujer sabia, pero los padres de la iglesia nunca se enteraron de nada. De este modo, la gárgola continuó vigilando y protegiendo a María y a su familia, asegurándose de que vivieran en paz y protegidos, lejos del mal que acechaba en las sombras.